Hola, buenas tardes. Bienvenidos al museo. Para nosotros, como siempre digo, es un placer tenerlos aquí en estas actividades asociadas a la programación del museo que podemos desarrollar gracias a la Asociación de Amigos del MUPAC. Hoy en la tarde es de la Asociación de Amigos, así que yo seré solamente de anfitrión, dándonos a ustedes la bienvenida, agradeciendo a la Asociación de Amigos del MUPAC la oportunidad que nos da de dinamizar nuestra actividad, desarrollando acciones que, digamos, no están dentro de nuestro propio presupuesto, digamos, y para nosotros es un placer colaborar con ellos. Tenemos un fin de año intensísimo. No sé si te estoy pidiendo la intervención. No, dilo, porque igual no me acuerdo. Tenemos un fin de año intensísimo de talleres, actividades, la conferencia con la de Antonio Rosas, que para nosotros es un absoluto privilegio. Y tenemos también, le recomiendo que no se lo pierdan, un concierto el día de Santa Cecilia. Lo hemos retrasado, lo hemos cambiado de fecha, no porque no respetemos a la Santa y a la celebración, sino porque queríamos que el concierto fuera el que va a ser, pero no podía ser en esa fecha. Lo hemos retrasado al 10 de diciembre. Y vamos a tener una recital conferencia de Abraham Cupeiro, que es un luthier y estudioso de la música antigua, que ofrece una actuación, charla, conferencia, concierto, que comienza por instrumentos de viento de la época paleolítica, los platos del Paleolítico Superior, que acaba con instrumentos del siglo XIX, haciéndonos un acto, y además de una manera que es muy impresionante y muy enriquecedora, y que además nos da perspectivas muy distintas sobre el pasado, ¿no? Ofreciéndonos información sobre algo que no se fosiliza, ¿no? Como es el sonido, como son las melodías. Les recomiendo que vengan. Se celebra también gracias a la Asociación de Amigos el día 10 de diciembre, Abraham Cupeiro. Y también tenemos los talleres navideños, que son ya tradición en nuestra programación conjunta. Invitamos también a que vengan no ustedes, sino sus descendientes, que van recibir un obsequio de las famosas galletitas de la Asociación de Amigos, y serán todos muy contentos en su casa. Bien, nada más. Doy la palabra a Susana del Rivero, de la Asociación de Amigos del MUPAC, que va a presentar a la conferenciante. Repetir, como Roberto, mis agradecimientos a que estén todos ustedes aquí. Evidentemente es todo un privilegio para la Asociación de Amigos poder contar aquí con nuestro conferenciante, un conferenciante que no es cualquier conferenciante, que tiene una dilatadísima carrera científica como biólogo, como paleoantropólogo y como profesor de investigación del CSIC, precisamente en el área de paleobiología, y además centrado en una línea de investigación que resulta especialmente interesante en la cornisa cantábrica y, como no, en nuestras cuevas y centros, ¿no? Que es precisamente el ámbito del neandertal, de esa evolución del homínido hacia el neandertal. Precisamente en esa línea, Antonio ha colaborado con proyectos tan destacados como precisamente Atapuerca. Creo que el Lomo antecesor tiene algo que agradecerte, bueno, por ejemplo. Nosotros a ellos. Bueno, un poquito en doble sentido. También es parte del equipo científico de la Cueva del Sidrón, que todos sabéis que tiene un muy interesante proyecto de genética sobre neandertales, y también es colaborador del proyecto Genoma Neandertal, que tantas respuestas esperamos todos que nos dé. Y poco más tengo que contar, porque le va a contar todo, ¿eh? Un aplauso, por favor, para él. Que tengo rollo para la Bueno, no sé si está permitido quitarse la mascarilla a los conferenciantes. Sí. Tú estás más manejado que yo. Sí, vale, pues por ahí. Bueno, muchas gracias. Lo primero, encantado de estar en Santander y tener la oportunidad de impartir esta conferencia, que espero que nos guste a todos. Y como no, de obligado cumplimiento, de agradecer a los organizadores, Susana, Roberto, a la asociación por organizar este acto y traerme aquí, que estoy encantado. Y vamos a empezar con el tema. Curiosamente, hacía algún tiempo ya que no daba una charla con el título de Origen y evolución de los primeros europeos, porque, como ha comentado Susana, en los últimos años nos hemos concentrado fundamentalmente en el estudio de la especie humana, que conocemos como los neandertales, y toda su paleobiología y su evolución particular,
Pero al Roberto comentarme, hablar de los primeros europeos, pues dije, pues mira, me apetece volver a retomar un poco viejos aspectos, de tal manera que lo que vamos a ver es un poco un recorrido muy general de lo que es la ocupación humana en Europa en un sentido amplio, y trataremos después de entrar, no nos queda tiempo, un poco más en detalle en el universo del mundo de los neandertales, pero la idea es dar una visión genérica y de conjunto. Tan de conjunto que vamos a introducirnos en el ámbito de la evolución humana en su sentido más amplio para saber estrictamente de qué vamos a hablar. Esta imagen, que es un poco compleja en cuanto a información, aquí lo que tenemos es, como casi siempre en el eje vertical, el tiempo, estamos en el presente cero y aquí nos estamos remontando a antigüedades de 6, 7, 8 millones de años, que es donde supuestamente vivió lo que llamamos el último antepasado común, que nuestra especie actual y todo el conjunto de lo que llamamos los homínidos compartimos con los chimpancés actuales. Es decir, desde un linaje que surge hace 7 millones de años, los chimpancés evolucionaron a su manera para convertirse en chimpancés, mientras que los homínidos, en diferentes ámbitos ecológicos y en una diversificación filogenética, en un árbol de familia bastante desarrollado, pues evolucionamos y nos vamos a centrar estrictamente en este ámbito más tardío de la evolución humana desde 2 millones de años en adelante, que es donde el continente europeo va a empezar a estar ocupado por organismos, animales, personas de especies humanas como la nuestra y otros. Y será desde la raíz de una especie que es en principio estrictamente africana, que denominamos Homo ergaster, que vivió en el este de África hace aproximadamente 1,7, 1,8 millones de años, se puede remontar hasta los 2 millones de años, donde de alguna forma va a estar la raíz evolutiva de las poblaciones humanas que van a ir poblando el continente europeo a lo largo de los milenios y a lo largo de los centenares de miles de años, en diferentes fases, en una pauta de ocupación compleja, y como no puede ser de otro modo en prehistoria, cuando manejamos cantidades de tiempo de esta magnitud, los procesos por un lado son complejos y por otro la información de la que disponemos no está, digamos, no es suficientemente abundante como para establecer una película perfectamente definida, de tal manera que entre los prehistoriadores y los paleoantropólogos pues siempre vivimos en un mundo de debate, de intercambio de ideas, porque cada fenómeno en la prehistoria tiene, digamos, su ámbito de discusión y su ámbito oscuro, en tanto que no disponemos de la información necesaria. Bien, como decía, a partir de esta especie basal de Homo ergaster, toda la evolución anterior que hemos visto en ese árbol de familia, toda esa evolución previa desde como comentábamos, desde los 6-7 millones de años hasta los 2 millones de años, todo ocurre en el continente africano. Lo que es Eurasia, ese gran continente, Europa en particular, como una pequeña península del gran continente euroasiático, y no digamos Oceanía o América, la ocupación es muchísimo más tardía. Toda la evolución humana, la raíz de la evolución humana, se establece en el continente africano hasta que llega un momento en el que empieza a haber una primera salida y empezamos a detectar en determinados yacimientos, especialmente uno que ha venido a ser muy famoso en los últimos ya más de 15 años, en el yacimiento de Dmanisi, que se encuentra en la República de Georgia, en el Cáucaso. Ahí es donde encontramos las primeras evidencias sólidas, claramente constatadas, de lo que es un conjunto de humanos de aspecto muy primitivo, asociados a unos restos fósiles propios de la época, con una datación que ronda 1,85 millones de años, es decir, casi 2 millones de años, y es aquí, como les comento, donde a partir del continente africano empezamos a encontrar las primeras evidencias de ocupación en el gran continente de Eurasia, que luego también hay un intervalo relativamente corto, aquí estamos en 1,66 millones de años, en China,
incluso en Indonesia, encontramos evidencias de ocupación humana relativamente cercanas en el tiempo, lo cual significó, por otro lado, que esa primera expansión tuvo una cierta velocidad, un cierto recorrido. Bueno, es aquí donde empezamos a encontrar, repito, las primeras evidencias en este yacimiento que es verdaderamente excepcional por la cantidad de restos que ha deparado. Aquí hay esto es una reconstrucción virtual de 1, 2, 3, 4 y 5 cráneos prácticamente completos con sus mandíbulas. Con estas antigüedades, esto realmente es una singularidad del registro paleontológico, paleoantropológico, es un yacimiento único, ¿no? Entonces, bueno, una primera pregunta que se plantea es, bueno, ¿y por qué salieron del continente africano, ¿no? 4 o 5 millones de evolución previa, llega un momento en el que estos, llamémosle humanos antiguos, primitivos, empiezan a colonizar el resto del planeta. La respuesta a esta pregunta no es inmediata, pero se ha propuesto que realmente hay varias posibilidades, varias hipótesis. Se propuso que esta primera oleada de salida de África podría venir como parte de una salida de otro conjunto de animales, con unas condiciones climáticas distintas, unos cambios ecológicos. Entonces hay una expansión, por así decirlo, del ecosistema, y los humanos primitivos serían parte de esa expansión. Se ha visto que realmente en Dmanisi no existe esa representación africana, y se han barajado otras variables, pero en última instancia pues se llega a la conclusión, casi por exclusión, que por una afirmación directa, de que algo, de alguna forma, tenían que tener alguna novedad, probablemente de carácter cognitivo, lo que propició y permitió que estos primeros humanos abandonaran el continente africano y empezaran la colonización de Eurasia. Se da la circunstancia que desde esta primera salida que estamos comentando, después, cuando ya entramos en un territorio más cercano a nosotros, como es el continente europeo en sentido estricto, que es lo que en un momento dado nos preocupa como problema concreto. Fíjense, por otro lado, a modo de anécdota o de comentario geográfico, Europa no deja de ser, como he dicho antes, una pequeña península de toda esta enorme masa continental que es Eurasia. Es decir, aquí de alguna forma estamos en el extremo de un gran continente. Hoy en día nos creemos que el centro del mundo es Europa, porque, digamos Norteamérica, Occidente, pero realmente es, pues, llamémosle un prejuicio histórico. Desde el punto de vista geográfico estamos en un arrabal del gran continente euroasiático. Y eso, aquí está representada de alguna forma los primeros datos que tenemos de las primeras colonizaciones humanas en diferentes yacimientos. La península ibérica, en este sentido, es un enclave geográfico muy particular y muy privilegiado, en tanto que los fósiles humanos, como iremos viendo, más antiguos descubiertos en Europa están encontrados en la península ibérica. Pero también hay en otras localizaciones, tanto por supuesto en el norte de África y en el resto. Se da la circunstancia, digo, que la ocupación, en términos generales, la ocupación humana del continente europeo tiene un fuerte desfase temporal respecto a la ocupación de Asia, por ejemplo. Estamos hablando, en la diapositiva anterior veíamos que tanto en Georgia, que está justo, por así decirlo, en la salida desde el Próximo Oriente, hasta que llegamos incluso a la isla de Java en Indonesia, ahí tenemos antigüedades que rondan 1,8, 1,6 millones de años, mientras que lo más antiguo y discutido en algunos puntos de Europa, estamos hablando de cronologías próximas a 1,2, 1,3. Es decir, hay más de medio millón de años de desfase de ocupación. Y esto ha sido una constante en la prehistoria europea, la prehistoria del Paleolítico inferior. Es una constante, y por más que de alguna forma vamos encontrando más y mejores registros, ese desfase, aunque se ha estrechado en el tiempo ciertamente, pero sigue existiendo. De alguna forma, probablemente lo único que nos está diciendo es lo que estoy comentando desde el punto de vista geográfico, es que vivimos en un arrabal de lo que es el centro del viejo mundo, ¿no? Iremos viendo entonces cuáles son los datos que tenemos de las primeras ocupaciones
con representación de fósiles humanos propiamente en algunos yacimientos, y también comentaremos cuáles son los aportes que el estudio de la industria lítica, de las herramientas de piedra que fabricaban aquellos primeros pobladores, nos puede informar. Bien, hay tres cuestiones principales que nos podemos, hay muchas, ¿no? Pero podemos señalar tres cuestiones principales en cuanto a las primeras ocupaciones en Europa. Lo primero, ¿cuál es el origen geográfico? ¿Desde dónde llegan los primeros pobladores? Puede ser un origen inmediato desde África o pueden venir desde Asia. Venimos de comentar que lo más antiguo, una vez fuera de África, lo encontramos en Asia, en el Extremo Oriente, y puede ser que la ocupación posterior europea sea una oleada o varias oleadas migratorias que vienen desde Asia o directamente desde África. Ahí el interrogante está planteado. Es importante también, y lo iremos viendo, si ha habido una o varias entradas de poblaciones humanas en el Pleistoceno inferior y cuándo se produjeron estas. Como comentaba antes, en este cuándo lo que vemos claramente es que hay un desfase cronológico en la ocupación y además en la aparición, por otro lado, de lo que se llama el módulo 2 o el achelense, porque no es solamente un desfase en la ocupación, en la presencia meramente física de poblaciones humanas, sino que cuando atendemos a la aparición en Europa del achelense también hay un desfase cronológico y bastante acentuado. Y luego nos planteamos también, desde el punto de vista más evolutivo, si hay una continuidad local de las poblaciones del Pleistoceno inferior y del Pleistoceno medio. Pues vamos a hacer un pequeño repaso de todas y cada una de ellas, de los datos fundamentales, especialmente de los que han deparado fósiles humanos en sentido estricto, y la primera evidencia humana en Europa occidental la tenemos en España, concretamente en el yacimiento de Barranco León, que está en la provincia de Granada. La provincia de Granada, aquí abajo, aquí aparece, desde el punto de vista de lo que es el registro arqueopaleontológico, las evidencias de ocupación humana con representación física de los humanos. En este caso es un modesto molar deciduo, pero que claramente nos da, digamos, un dato certero de la presencia de estos humanos, en tanto que está supuestamente bien ubicado en una secuencia estratigráfica y con una serie de dataciones. Serie de dataciones que, en términos generales, especialmente los autores que han descrito y publicado este resto, pues cifran en torno a entre 1,2 y 1,4 millones de años. Es decir, si hablábamos que la primera salida, nos vamos al Cáucaso, estaba en 1,8, aquí nos tenemos la primera en Europa y especialmente en la península ibérica, tenemos prácticamente medio millón de años de desfase en esa ocupación. Otros de los restos que han aparecido más antiguos procede en este caso de la Sima del Elefante, en la Sierra de Atapuerca, dentro de los muchos rellenos kársticos que han deparado datos extraordinarios sobre la evolución y sobre la prehistoria. Uno de ellos es la Sima del Elefante, que particularmente tuve la suerte de comenzar su excavación y las primeras infraestructuras, pues allí estábamos nosotros con pequeños andamios y con unas condiciones pues distintas a las que actualmente hay, y allí empezaron a aparecer pues pequeñas, lo primero que apareció ya en niveles antiguos fue una pequeña lasca de siles, después han aparecido restos más abundantes de industria lítica, y después, digamos como una gran sorpresa y una gran alegría, en uno de los niveles más bajos de toda la secuencia estratigráfica de lo que en su día fue una gran cavidad, una gran cueva que se fue rellenando de sedimentos, que son los que estamos viendo aquí. Esto no deja de ser, esta imagen que ven ustedes aquí no deja de ser sino una cueva, una antigua cavidad que se rellenó de sedimentos y después se cortó. La imagen más sencilla para describir esto es un queso gruyère. Imaginemos un queso gruyère con sus agujeros dentro, que son las cuevas, los metemos con un agujerito azúcar, por poneros un ejemplo, lo rellenamos y después lo cortamos. Entonces vemos la cavidad y su relleno. Pues vemos
la cavidad cortada y su relleno. Bueno, después de esta pequeña digresión sobre esto, lo que vemos es que aquí aparecieron restos humanos, una mandíbula, algunos dientes, una falange, con una antigüedad. Por cierto, fue, digamos, la relevancia del caso supuso una portada de la revista Nature, y la antigüedad de este resto hoy en día se está cifrada en torno a 1,2 millones de años, que es aproximadamente contemporáneo con lo de Barranco León. Quizá lo de Barranco León en Granada es un poquito más antiguo, pero aproximadamente es contemporáneo, es decir, estamos en torno a ese 1,2 millones de años. Y después damos un pequeño salto en el tiempo. Bueno, por cierto, doy un poquito el paso atrás. La caracterización de la especie a la que pertenecen estos restos tan antiguos, vuelvo a repetir, 1,2 millones de años, pues no está resuelto, no está resuelto. Ahora comentaremos el siguiente paso en el tiempo para discutir brevemente a qué especie humana podrían corresponder estos restos que representan a esas primeras poblaciones. Digo que íbamos a dar un pequeño salto en el tiempo, seguimos en la Sierra de Atapuerca, en este caso en otro yacimiento que se denomina la Gran Dolina, donde, haciendo una prospección y posteriormente ya cuando se ha excavado en extensión, que es un esquema bastante bonito de cómo era este sondeo que se hizo, pues en el nivel 6 de la Gran Dolina apareció un conjunto de restos humanos datados en el Pleistoceno inferior, y por varios métodos de datación, hoy en día se estima que tienen aproximadamente unos 900.000 años de antigüedad. Es decir, venimos de 1,3 aproximadamente, 1,2, y aquí estamos en unos 900.000 años, y eso fue este conjunto de fósiles, y especialmente alentado por el estudio de esta cara parcial y especialmente de este maxilar, fue lo que en el año, si no recuerdo mal, 97, nos llevó a la publicación de Homo antecessor como una especie humana distinta a cualquier otra conocida previamente, y que además le dimos una interpretación particular desde el punto de vista filogenético. Si vemos en este pequeño esquema, de nuevo encontramos aquí el tiempo, hace 2 millones de años, si recuerdan la especie ancestral de la que hablábamos en África, Homo antecessor, aceptamos una conexión evolutiva entre este Homo antecessor y aquí situamos, entre este Homo ergaster, y aquí situamos a Homo antecessor en eso, aproximadamente en unos 900.000 años de antigüedad. Esto representa el intervalo de existencia de la especie en el registro. Y lo que interpretamos en su momento fue que Homo antecessor representa al último antepasado común de 2 linajes evolutivos. Uno, que da lugar a nuestra propia especie Homo sapiens, y otro, que dio lugar a la evolución del linaje de los neandertales, que culmina en lo que, o termina históricamente, en lo que denominamos Homo neanderthalensis. Es decir, Homo antecessor es el antepasado común de un linaje que evoluciona hacia nuestra propia especie Homo sapiens, y otro linaje que evolucionó hacia otra especie humana que hemos denominado clásicamente los neandertales. Esto supone verdaderamente un impacto grande en el gremio, porque, digamos, no se conocía esto, había otras propuestas. Era muy novedoso que en Europa y en España, en la península ibérica concretamente, aparecieran estos fósiles, y supuso un impacto, y la aceptación al principio con una cierta reticencia de la nueva propuesta de Homo antecessor, pues con el paso de los años se ha ido consolidando y hoy en día es generalmente aceptada la existencia de esta especie basal denominada Estrogón. Claro, bueno, aquí es un ejemplo, aquí hay un pequeño, es como la proyección de este esquema, pero en el espacio, de tal manera que desde África, el continente africano, evolucionó a Homo antecessor. La propuesta de Homo antecessor encontrado en la península ibérica pasa desde un punto de vista lógico y conceptual porque tiene que haber poblaciones de Homo antecessor en África. Es decir, no es que el origen de nuestra especie esté en la península ibérica, en España, no somos
digamos, no nos miramos tanto el ombligo. Es de suponer, por lógica y por extensión, que hubo poblaciones de Homo antecesos en África que terminaron en el continente europeo. Bueno, esta es, como digo, sencillamente es una proyección sobre la geografía de ese esquema. Bien, entonces tenemos unas ocupaciones antiguas que desconocemos quizás su identidad específica. Soy partidario de la idea de que los fósiles de la cima del elefante son de la misma especie que los de la grandolina, es decir, todos son Homo antecesos. Aunque eso todavía no disponemos de una evidencia fósil suficientemente sólida, pero mi opinión particular, y voy a ir un poco para atrás para justificarla muy brevemente, en mi opinión, este resto que procede de la cima del elefante, vuelvo a repetir, con 1,2 millones de años, creo que es anteceso porque, si se fijan aquí, tiene el inicio de un mentón, que es un carácter que está por lo general asociado a nuestra propia especie. Si recuerdan, en los esquemas evolutivos clásicos siempre se dice la barbilla está hacia atrás, no tiene un resalte como nosotros, que es esta parte de la mandíbula es el mentón, ¿no? Pues es un carácter muy nuestro, muy específico de esa piel. Pues el origen de esa estructura empezamos a encontrarlo aquí, en esta especie, y además eso, no entraremos en estos detalles, pero está vinculado a la configuración de la cara media, que es, bueno, lo que se llama una cara frontalizada, y pienso que están en conexión unos caracteres con los otros, desde el punto de vista orgánico, de tal manera que, vuelvo a repetir, los fósiles de la cima del elefante, y probablemente también por extensión los de Granada, de Barranco León, probablemente también corresponden a la especie Homo antecesor. Y decía, pues, vamos atrás. Hemos comentado algunos aspectos generales de lo que puede la información que emana directamente de los fósiles humanos propiamente, pero en el registro arqueológico prehistórico existe una fuente de información paralela y complementaria y, digamos, objeto de estudio de la disciplina de la arqueología prehistórica casi desde sus orígenes, que es el estudio y comportamiento de las herramientas, de la cultura material, que en este caso, como hablamos de ocupaciones muy antiguas, esa cultura material pues prácticamente está manifestada casi exclusivamente, digamos, en el formato de las herramientas. Y en la evolución del continente europeo en este periodo del que estamos hablando, encontramos dos tipos de herramientas distintas. Por un lado, las más antiguas y primitivas, que corresponden a lo que fue denominado el olubayense o modo 1, y también aparecen un poco después en el tiempo, pero solapan, y ahí es una de las complicaciones, lo que aparece como achelense o también denominado modo 2, que son esas hachas de piedra en forma de bifar, claro, porque son bifares, ¿no? Luego en forma de lágrima, que son tan visuales y tan bien conocidos, o tan bien reconocidos, mejor dicho, desde un punto de vista visual. Bueno, pues la información que deriva del estudio puramente de la industria lítica, en muchas ocasiones lo que hace es complicar la situación. Complicar la situación porque fundamentalmente, primero, las cronologías de unos y de otros técnicas o modos técnicos solapan en muchas ocasiones, y eso ha generado una cierta confusión. Al principio yo creo que hoy en día se está esclareciendo un poco más el modelo. Vamos a comentar también brevemente, para que nos sirva de base de esos, digamos, de dónde vienen esas herramientas, brevemente algunos de los yacimientos de los donde viene esa información y donde he tenido la suerte de trabajar o de estar trabajando. Uno de ellos es el Barranco de la Huella, el Barranco de la Huella, que está en Tarragona. Y en este yacimiento, como ven, es una secuencia son abanicos aluviales, en todos ellos hay diferentes puntos en el barranco actual, que es por donde circula el agua de manera torrencial,
Hay diferentes yacimientos localizados con sus diferentes columnas estratigráficas y perfiles estratigráficos, pero aquí la singularidad de este yacimiento, en el que domina, por ejemplo, la presencia de mamutus meridionales, que es una especie antigua de mamut, con una fauna, curiosamente ha aparecido aquí en este listado, está identificado como Panthera confer baucensis. Más modernamente, actualmente pensamos que esta pantera puede corresponder a la primera presencia del león en la península ibérica y en Europa, porque el león en origen tiene un origen evidentemente africano. Pues la primera presencia de león probablemente aparezca en el barranco de la Huella, que no lo he dicho, pero tiene una cronología aproximadamente de unos 800 o 900.000 años. También comentarles que hablábamos antes, pues la singularidad de que la garma, el león más moderno de Europa, aparece en ese yacimiento con 10.000 años. No sabemos si es estrictamente la misma especie, probablemente no, pero son linajes parecidos, de tal manera que tenemos en Europa la presencia más antigua y más tardía. Uno está en Tarragona y el otro está aquí en Santander. Bien, pues bueno, esto es una representación que hicimos de lo que podría ser una reconstrucción paisajística de lo que encontramos en ese yacimiento. Probablemente es como ven, una llanura aluvial con una reconstrucción, y la singularidad de este yacimiento es que recoge las evidencias más antiguas del achelense en la península ibérica, con 800 o 900.000 años, y es un achelense o un modo 2 de carácter muy primitivo. No responde a la talla bifacial estrictamente, digamos, perfilada y con simetría perfectamente conseguida, sino que es un tipo de talla que ya es bifacial y que apunta al modo 2, pero que aquí en el siguiente ejemplo vemos este es un pico donde claramente aquí sí que se recuerda más, digamos, a ese tipo de industrias, en este caso, pero en cualquier caso es el achelense más antiguo. Y la curiosidad es que aquí tenemos la presencia de este modo 2. Estamos en Tarragona. Si nos vamos un poco al interior de la península, a Burgos, con la misma cronología, que no sé si lo he comentado, en Grandolina con antecesor es modo 1, es decir, en un lado hay el duayense y en otro lado el achelense. De tal manera que eso lo que puede apuntar es que la ocupación y la colonización del continente europeo se produjo por diferentes grupos humanos en tiempos distintos. Es decir, no hubo una primera ocupación, digamos, una oleada migratoria y aquí nos hemos quedado, sino que probablemente fue un vaivén de poblaciones y la pervivencia de unas más antiguas y probablemente la llegada de otras más recientes. Concretamente hay una serie de autores que piensan que la ocupación humana en Europa hay que reflejarla estrictamente hace 0,9 millones de años, con una procedencia, como les comentaba anteriormente, de este a oeste, es decir, desde Asia hacia Europa, en unas condiciones, no entraremos en este caso, unas condiciones en las que el valle del Danubio y la llanura del río Po en el norte de Italia favorecerían la llegada y la dispersión de humanos a esta antigüedad, digamos, a este territorio. Esta hipótesis, estos autores italianos están muy centrados en esta cronología y discuten las anteriores. Generalmente se acepta que hay ocupaciones humanas anteriores, pero en cualquier caso lo que nos está diciendo es que probablemente hay diferentes oleadas, diferentes entradas, y en esas poblaciones antiguas cada una de ellas tendría su legado cultural, llamémosle de este modo, ¿no? Su modo técnico, su forma, digamos, de relacionarse con el medio, unos más antiguos y otros más modernos. En el caso aquí tenemos, por ejemplo, los puntos en el continente europeo donde aparece la talla bifacial más antigua en Europa, que tiene una particularidad, y es que solo aparece en el sur y en el oeste del continente, mientras que
en el resto del continente europeo no aparece ese H-lens. Esto es una confusión, un problema añadido a la hora de interpretar todo, digamos, todo este jaleo. Y eso ha dado pie a plantear, o replantear, mejor dicho, porque es una idea muy clásica de la prehistoria, especialmente la prehistoria del sur de Europa y la prehistoria española, la posibilidad de que esos primeros pobladores, en vez de venir desde el este, como hemos comentado, podrían haber tenido un acceso directo a través del estrecho de Gibraltar. Curiosamente, los defensores de la hipótesis de la llegada a Europa y a España en particular, primeramente a través del estrecho de Gibraltar, una idea, por otro lado, que es desde el punto de vista geográfico muy razonable y desde el punto de vista incluso de lo que es el movimiento o la posibilidad de acceder al continente europeo, aparentemente es muy razonable. Lo cierto es que, por bonita que pueda ser la idea, hay muy pocas evidencias que la apoyen, muy pocas. Y una de ellas es la presencia de esta especie de primote que denominamos Theropithecus, que es eminentemente africano, y lo encontramos exclusivamente en la provincia de Murcia, en Guadalvictoria. Por otro lado, hay otros representantes en la India, en Tel Ovidilla, aquí en el Próximo Oriente, y sobre todo en el continente africano y el norte de África. Entonces, la presencia de estas especies cuya localización en la península ibérica es muy esporádica y no la encontramos en ningún otro lugar, ha dado pie a pensar que efectivamente a través del estrecho de Gibraltar podía haber habido migraciones, pero en cualquier caso serían migraciones muy puntuales y muy ligadas a especies concretas. No sería en ningún caso, como en otras ocasiones, y sí que lo conocemos, en la llegada de oleadas migratorias de faunas completas a lo largo de todo el Pleistoceno en la dirección este-oeste. Esta es la dirección, digamos, en términos generales, esta es la dirección de llegada a Europa de manera general. Vienen desde Asia. Los animales que ocupan el continente europeo, su origen es fundamentalmente asiático. Y esto se ha producido a lo largo de la historia del Pleistoceno. Estamos hablando de los últimos prácticamente 2 millones de años. Pero en esto que estamos discutiendo, ocasionalmente pudo haber alguna entrada desde aquí y los indicadores de esta entrada son muy escasos. Vuelvo a repetir, esta especie de primate denominada Theropithecus y la posible presencia de humanos con unas características técnicas de fabricación de herramientas que es tema de debate entre los especialistas si verdaderamente el achelense o el uruguayense ibérico tiene un origen norteafricano o, como el resto de los, digamos, de la información, es de origen asiático. Los defensores de este paso, que por otro lado no deja de ser curioso porque efectivamente es una barrera natural, la batimetría de este espacio, de este estrecho, nunca ha habido algunas islas esporádicas, pero siempre ha habido mar, porque es una profundidad amplia. Cuando uno se pone aquí en el estrecho en Tarifa o en Ceuta y mira al otro lado, dices, pero si es que está ahí, digamos que está a mano. Sin embargo, las evidencias son tozudas. No hay una fuerte evidencia de decir por aquí han pasado. Es más, hay que irse al Paleolítico superior y ya avanzado para encontrar datos sólidos del tránsito a través del estrecho de Gibraltar. Bueno, digamos que hacemos un poco de actualismo, no todos los días, afortunadamente, pero con demasiada frecuencia encontramos, digamos, accidentes, fallecimientos, naufragios de gente que pretende pasar, incluso sabiendo dónde se llega con las herramientas que tenemos hoy en día, y resulta que este estrecho no es nada, por pequeño que sea, no es nada sencillo. Y decía que algunos defensores del paso del estrecho, que es la manera de sintetizar la idea, se
Se apoyan también, por ejemplo, en la colonización de la isla de Flores, nos estamos yendo a Indonesia, en el que esta isla ha estado siempre separada de otras islas y del continente, y sin embargo se ha encontrado la presencia de una especie allí que se llama Homo floresiensis, que necesariamente ha tenido que llegar, obviamente no navegando, pero sí, digamos, probablemente en balsas naturales, que es la manera más normal de atravesar este tipo de canales o de estrechos marinos. Bien, está en el aire. Está en el aire, no está resuelto. Mayoritariamente, si habláramos en términos probabilísticos o de porcentaje, digamos, el mayor porcentaje de explicación estaría en la llegada desde el este. Y esporádicamente está la discusión del estrecho, discusión que nosotros estuvimos excavando en un yacimiento en la Sierra de Quivas, en Murcia, de hace 1 millón de años, con, digamos, un poco en mente la idea de poder encontrar esos elementos que pudieran hablarnos de si verdaderamente hubo o no hubo paso a través del estrecho. Tengo que decirles que el estudio de la fauna de este relleno kárstico que estamos estudiando, y a mí me gusta la idea del paso del estrecho, pero la fauna nos dice que es de origen asiático. Reiteradamente. Habrá que ver si salta la sorpresa con esas especies puntuales que son las que en un momento dado podría darnos ese detalle, ¿no? Bueno, aquí estamos, bueno, esto simplemente es un póster que hicimos donde aparece el macaco, aparecen los primeros linces en la península ibérica, aparece huella del mezclero que estábamos hablando antes, por ejemplo, es bastante frecuente, y domina la cabra. Bien, el caso es, entonces, un poco en resumen, lo que tenemos es un debate en estas primeras ocupaciones donde tendríamos, cuando nos vamos al Goyense antiguo, Europa no está ocupada, tendríamos que irnos al norte de África, en Ainaneg, que es un yacimiento que ha sido descrito hace relativamente poco, porque, y además es muy interesante porque nos habla de que hace más de 2 millones de años también el norte de África estaba colonizado por este tipo de especies humanas. Y luego, como les comentaba antes, lo de Georgia. Hay una primera entrada hace aproximadamente 1,3 millones de años, 1,2 millones de años, que es la que correspondería a Barranco León y a Atapuerca, y algunos autores, vuelvo a repetirle, en esta dialéctica bien desde el este, bien desde el estrecho de Gibraltar, algunos autores piensan que los humanos pasaron por aquí acompañados de otras especies como por ejemplo hipopótamos y unos caballos antiguos. Decirles, porque siempre me gusta comentarlo, que en España, en la península ibérica, en el continente europeo, a lo largo de toda la prehistoria, hasta tiempos muy recientes, acabamos de hablar del león de la Garma de hace 10.500 años, la fauna que ha vivido por estas tierras corresponde a faunas de lo que se llama megafauna, grandes animales. Por ejemplo, la presencia de hipopótamos, por la presencia de este tipo de primates, por no hablar de mamuts, o no hablar de otros rinocerontes, elefantes, en fin, grandes animales que hoy han desaparecido de nuestro mundo, pero que a la que en un momento dado nos acercamos al registro paleontológico, la presencia es constante. Bien, pues aquí vemos la posibilidad de esta entrada. Y luego tendríamos, con la llegada del Achelense antiguo, otra ocupación que nuevamente tendríamos el debate de si viene por el este o viene desde el estrecho de Gibraltar, y en este caso estaría representada por la presencia de este Pteropithecus, que como ven aparece aquí en Israel, en el norte de África y en el sur de la península ibérica. Bien, algunos autores incluso hablan de una tercera llegada de un achelense más evolucionado, con una especie humana diferente, es decir, el achelense habría llegado a Europa y a la península ibérica en particular en diferentes oleadas. Esto es un esquema sencillo que voy a ver si soy capaz de hacerle ver de manera sencilla. Esto pretende ser el continente europeo, y aquí la llegada de estos modos técnicos, el modo 2 y el modo 1, perdón, el modo
en el que habría diferentes entradas, como hemos comentado, tanto de modo 1 como de modo 2, un posible modelo 2 en el que tendríamos una entrada de modo 1 y después una de modo 2, onubense y achelense, y un tercer modelo en el que proponga solamente una entrada y habría hipotéticamente una evolución local desde el onubense hasta la achelense, es decir, una evolución de esas poblaciones evolucionando tanto física como culturalmente. Este modelo está descartado, este hay que hacerle más complejo y probablemente donde estamos en la actualidad es en este tipo de modelo, es decir, una llegada a Europa con ocupaciones esporádicas, después otra llegada y probablemente la persistencia de algunas de estas poblaciones, lo cual nos da un escenario complejo, el mosaico de unos antiguos y otros más modernos. Si retomamos este esquema filogenético, lo que vemos aquí es lo que veíamos antes. Bueno, no entraremos a la comparación, lo que supuso antecesor. Estas especies antiguas, antecesor que está normalmente ligado a onubense, es decir, a industrias primitivas, llamémoslo así, o arcaicas, y los dos linajes, Homo sapiens y los neandertales. Si seguimos con nuestra preocupación, que es la evolución humana y la ocupación en Europa, lo que tendremos que hacer a partir de ahora, si es que seguimos la línea del tiempo, es rastrear qué es lo que está ocurriendo con el origen de los neandertales. Hasta este momento venimos hablando de unas ocupaciones antiguas de cerca de 1 millón de años, una especie de antecesor, otros que no tenemos muy claro si asignarle a esta especie o no, y a partir de esta idea, primero como antepasado común y segundo cuando rastreamos el tiempo, lo que vamos a meternos ahora es a explorar en la evolución propiamente de los neandertales. Porque en un momento dado, si dijéramos, ¿cuáles son los auténticos aborígenes europeos? ¿Cuáles son los habitantes, digamos, de pura cepa de Europa? Pues la respuesta es inmediata, los neandertales. Nosotros, la población, la especie Homo sapiens, en Europa, en términos de la larga prehistoria, somos unos recién llegados. Los que han evolucionado, los que tienen las auténticas raíces evolutivas en Europa, son los neandertales. Y lo vamos a ir desgranando. Bien, vamos entonces, como les decía, a entrar. Los esquemas son distintos, el grafismo es distinto, pero nos vuelvo atrás para no perderlos. Aquí lo que tenemos es el tiempo. Y un esquema, digamos, de familia, de árbol de familia, árbol evolutivo. Aquí lo que vemos es igualmente el tiempo. Esta línea que estamos viendo aquí, que va del rojo al azul, rojo, azul, rojo, azul, rojo, azul, rojo, azul, estos son lo que se llaman curvas paleoclimáticas, que son las que representan las oscilaciones fundamentalmente de la temperatura, y en el que cuando estamos en zona azul representa momentos de intenso frío, que es lo que clásicamente hemos llamado las glaciaciones. Y cuando estamos en rojo, como en el momento actual, son periodos cálidos como el momento que estamos viviendo en la actualidad, que es un periodo cálido. Pero hace muy poco en Europa, y aquí en la cordillera cantábrica hace 19.000, 20.000 años, existían faunas propias de lo que ahora mismo visualizaríamos en el norte de Europa, como por ejemplo con renos, o incluso más tardíamente, porque eran periodos muy fríos, lo que, vuelvo a repetir, se denominan glaciaciones. Bien, pues en este mundo cambiante, donde se acentúan estos cambios, aparecen una serie de fósiles en los países europeos, en Mauer en Alemania, Aragó en Francia, Petralona en Grecia, Ceprano en Italia, la cima de los huesos Atapuerca en España, Stenheim en Alemania, una serie de fósiles que ha supuesto, pues, digamos, motivo de estudio, motivo de interés y motivo de plantearse cuestiones. Hoy en día existe aparentemente una gran confusión en cómo clasificar
todo este conjunto de fósiles que aparecen. Como ven, aquí hay muchas circunferencias u óvalos, porque de alguna forma aquí lo que he representado es, en función de la opinión de los autores, cuál es el taxón que agrupa, o cuál es el grupo que agrupa a los diferentes fósiles. No, esto es tema, digamos, de debate, tema de discusión técnica, y podríamos pasarnos aquí un buen rato entrando en tecnicismos que no hacer caso. Pero bueno, digamos, aquí esta imagen simplemente lo que pongo es lo que llamé campo de gravedad, porque de alguna forma todo pivota en saber si este elemento que se llama mandíbula de Magwell, que dio nombre a una especie que se llama Homo heidelbergensis, en realidad todo pivota en saber si el resto de los fósiles son ascribibles a la especie de Magwell o no. En el fondo pivota ahí, no entraremos en los detalles, es una cuestión terminológica. Dicho de otra manera, si estos son Homo heidelbergensis, Aragó es Homo heidelbergensis, Petralona es Homo heidelbergensis, Ceprano lo es, Petralona lo es, y ahí entraríamos en un intenso debate. Pero, al margen de situar, aquí hemos simplificado un momento, vuelvo atrás para no perdernos, aquí con todos estos óvalos y con todos estos jaleos, mantenemos nuestra curva de temperaturas y nuestro tiempo, quitamos todo, digamos, lo simplificamos, dejamos estos fósiles para seguir discutiendo entre especialistas y nos vamos a concentrar en algo en lo que todos estamos de acuerdo. Y lo que sí estamos de acuerdo todos los especialistas es que desde Atapuerca, de la cima de los huesos, hasta los neandertales, eso es un linaje propiamente evolutivo. Es el linaje de evolución de los neandertales. Aquí, vuelvo a repetir, podemos discutir hasta aburrirnos, pero desde Atapuerca, cima de los huesos, hasta los neandertales, todos los especialistas estamos de acuerdo que se establece una cadena o una secuencia de antepasados descendientes. Y es lo que nos permite entender, explorar, estudiar en sentido estricto la evolución y el origen de los neandertales. Por lo tanto, podemos decir que en este caso en Atapuerca, en Burgos, encontramos las evidencias más sólidas de los antepasados directos de los neandertales. Y repito, en este punto no hay discusión. Estamos todos de acuerdo y al final de la charla veremos un detalle mucho más novedoso, derivado de la paleogenética, que ratifica esta idea, si es que tenía que ser ratificada. Pero bueno, es otra diferencia. Vamos entonces a entrar, y no sé cuánto tiempo llevo, la verdad. Una hora, muy poco. ¿Una hora? 55 minutos. Pues entonces puede que correr mucho con los neandertales, no creo que más. Vamos a entrar entonces en los neandertales, que son, vale. Media hora por larga tienes por menos. Sí. La chamutín empezamos del museo a las 9. Pero tampoco quiero... Si el jefe lo dice. Bien. Neandertales es una anatomía desde el punto de vista físico muy característica, en la cara y en el cráneo, una cara grande proyectada hacia adelante con un fenómeno que se denomina prognatismo mediofacial. Curiosamente un cerebro muy grande, incluso más grande que el nuestro, con capacidades de en torno a los 1.500 centímetros cúbicos. Nosotros tenemos en promedio unos 1.350 centímetros cúbicos. Esto se mide como la cilindrada de las motos. Y los neandertales tenían una cilindrada más grande, 1.500, ¿no? Es decir, una combinación de características físicas muy particular, que es lo que sencillamente define a los neandertales, su particularidad, como nosotros tenemos la nuestra. Y aprovechando hablar de los neandertales, pues vamos a comentar muy brevemente algunos detalles de la colección de estos restos más numerosa que tenemos en España hoy por hoy y que procede de aquí al lado, que es de Asturias, del yacimiento del Sidrón, donde, como ven ustedes, es un yacimiento en cueva, donde aparecen los fósiles. Es un lugar muy confinado, muy pequeño, y donde como digo, en una secuencia estratigráfica muy cortita, en un lugar, en un espacio muy reducido, pues en un nivel muy particular, aparece
lo que vamos a ver una enorme, una magnífica colección de restos neandertales que cronológicamente estamos aquí en torno a los 49.000 años. Fíjense ustedes el salto que hemos dado en el tiempo. Venimos de hablar desde hace 1,4 millones de años. Hablar del tiempo para las personas que no lo manejan de una manera habitual, uno se pierde. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. No pensemos en años, pensemos en euros. 1,4 millones de euros. Es un dinerillo. 49.000. Tampoco está mal, pero no es tanto, ¿no? O sea, digamos, este es el recorrido en el tiempo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, y aquí, como comentaba antes, los hipotéticos antepasados. Bueno, pues avanzamos y, como les digo, es una colección extraordinaria con más de 2.500 restos. Hemos identificado 13 individuos, todas las regiones esqueléticas están representados. En algunos casos, como este que se ve aquí, se ve mal, la verdad, me retiro porque lo vean ustedes, es un esqueleto parcial de un individuo juvenil que nos ha permitido estudiar las pautas de crecimiento y decir que esta excavación, este concepto de excavación y lo inició en lo que es el trabajo de campo propiamente el profesor Fortea, que falleció hace unos años. Previamente yo tuve la suerte de con el profesor Aguirre ir un día 22 de diciembre a Oviedo a ver los primeros restos de los neandertales del siglo. Tiene esta como todas las colecciones y como todas las largas historias de excavación y estudio, pues tiene su intrahistoria y tiene su historia particular y sus anécdotas y sus idas y venidas, ¿no? Como todas. Y como les decía, hemos identificado 13 individuos. Esto es un cartel que se dibujó para una exposición que todavía se mantiene aquí en Pilona, cerca en Asturias. Y bueno, como toda representación artística, tiene un componente imaginativo, tiene un componente que pone el artista, con independencia de los datos que podamos suministrar. Y en concreto a mí, la verdad, sea dicha, me satisface como imagen de lo que puede ser un grupo de neandertales. 3 mujeres, 4 hombres, 3 adolescentes, 2 juveniles, un infantil. Ese es el grupo de los neandertales del Sierra. Y con esos fósiles, pues en nuestro equipo en particular, pues venimos realizando un proyecto de investigación en el que desde el punto de vista biológico, pues tratamos ni más ni menos de abarcarlo pues todo lo que podemos, y con ello los diferentes niveles de organización biológica, desde el nivel puramente molecular hasta el nivel evolutivo y la posición de los neandertales en el contexto de la evolución humana. Aquí, a partir de ese momento, señalaré 4 detalles, porque ya llevamos 1 hora y cada uno de estos aspectos nos podría llevar mucho tiempo, pero simplemente pues algunos detalles del estudio que hemos hecho sobre Silón y nos permite contextualizar la evolución de los neandertales. Volvemos al tiempo. En este caso estamos restringidos a un intervalo de 300.000 hasta el presente, de nuevo en nuestras curvas paleoclimáticas, y esto tiene una consecuencia ecológica importante, que es la dinámica de la evolución ecológica de Europa a lo largo del Cuaternario, y es momento cálido, como el actual, momento cálido. Europa está, digamos, los ecosistemas están dominados por ambientes forestales. Momento frío. ¿Qué es lo que ocurre? En el norte del continente se deposita hielo. De la misma manera que se está depositando actualmente, bueno, actualmente no, porque se está derritiendo, en la Antártida o en Groenlandia, que hay un enorme paquete de hielo encima del continente, pues en el norte de Europa había un enorme paquete de hielo. ¿Y qué es lo que ocurría en estos momentos? Pues que las poblaciones vivas de organismos, tanto vegetales como animales, lo que hacían es recluirse en las penínsulas del sur. Nada nuevo. La gente, digamos, digo nada nuevo, lo que me viene a la mente, los jubilados que vienen al sur o en Florida, ¿no? Pues un fenómeno parecido, pero digamos que abarcaba robles, erizos, humanos, neandertales, es decir, porque aquí sencillamente no se puede vivir, puede ser refugiado. Y después, expansión, contracción, expansión, contracción, expansión.
un efecto acordeón permanente. Pues eso ha sido la dinámica de la Europa y especialmente de la Europa de los neandertales. Lo que ha significado, por ejemplo, con el estudio de los fósiles del Sidrón, nosotros detectamos que había una diferencia apreciable entre el sur y el norte, es decir, neandertales del sur y neandertales del norte. Y eso ha sido ratificado después con datos genéticos en el que se ha diferenciado no solo norte y sur, sino también este-oeste. Y curiosamente, por ejemplo, esto es un estudio muy reciente, con datos, en este caso, de ADN, lo que se ha visto en la Galería de las Estatuas, también de Atapuerca, que hubo una población de neandertales y después fue sustituida por otra población de neandertales. ¿Qué es lo que significa esto? Pues sencillamente lo que estamos entrando en los detalles de la vida y milagro de los neandertales ya, digamos, cuando entramos en las dinámicas propiamente de poblaciones. Dicho de otra manera, hasta hace muy poco tiempo hablábamos de los neandertales en sentido amplio, porque además son muy característicos. Ahora tenemos las herramientas como para entrar en el detalle y empezar a distinguir ya no solo a los neandertales en sentido amplio, sino poblaciones concretas, geográficamente localizadas y temporalmente también localizadas. Y esto ha sido, por ejemplo, verificado también con el estudio de otros elementos, no solamente genéticos o morfológicos, sino, por ejemplo, con el microdesgaste dental. Esto lo estuvimos estudiando con Almudena Stalrich. Al microscopio se puede ver cómo los dientes están desgastados y, dependiendo del tipo de dieta, el tipo de microestriaciones es distinta. Y eso llevó también a la caracterización de neandertales de bosque o neandertales de estepa o neandertales del sur. También verificado a través del estudio del ADN que queda atrapado en el sano. El sano, el depósito que queda en los dientes, es como un pequeño universo, un microcosmos, una especie de microyacimientos donde quedan atrapadas partículas de la alimentación, ADN de lo que comemos, en fin, un montón de información. Y, por ejemplo, se ha visto que en el norte, a los que se han podido tipificar, en Bélgica, en Spee, pues comían rinocerontes, lanudos y muflón. Esos individuos en ese momento, lo que se ha podido, no significa que no comieran otra cosa. Y curiosamente en el Sidrón lo que se ha encontrado es que no se detecta carne, sino que hay setas, piñones y musgos. Obviamente no significa que aquí en el Sidrón no comieran chuletón, no. Pero, digamos, la cantidad de carne o de tejidos animales ingerida en la dieta es distinta en el norte y en el sur. Otro proceso que se sigue viendo actualmente. Y nada, muy deprisa también algunos, digamos, comentar muy al paso algunos aspectos paleobiológicos que hemos podido detectar, por ejemplo, que eran individuos claramente diestros, porque se puede ver por una serie de estriaciones que quedan en los dientes. Aquí, por ejemplo, en esta reconstrucción, ven como, digamos, en las poblaciones prehistóricas era frecuente, y especialmente en neandertales, lo que se llama el uso de la boca como una tercera mano. De tal manera que este individuo masculino sujetaba, por ejemplo, un trozo de piel con la boca, con la mano izquierda el otro extremo y con la derecha manejaba una herramienta. Ocasionalmente en ese trabajo se rozaban con los dientes y quedaban una serie de estrías que se puede ver la dirección. Si yo corto con mi mano derecha, la dirección es esta. Si yo corto con mi mano izquierda, la dirección es esta. Pues eso se puede ver en los dientes y vemos que son fundamentalmente diestros. Y además lo que hemos visto es que hay pequeñas diferencias en las actividades que realizaban mujeres y hombres. Es decir, había una cierta división sexual del trabajo. Esto es muy discutido en la historia, cuándo aparece esa división sexual del trabajo, porque la especialización, en este caso, no es que sea, digamos, machista, es sencillamente un signo de evolución, de complejidad en las sociedades. Y también, bueno, aspectos otros como la automedicación, o ya en el sentido más amplio, esto no aparece en Sidrón, pero sí en los neandertales. Hasta donde sabemos, los neandertales son la primera especie humana que entierra a los muertos. Es decir, tienen un grado de complejidad muy similar al que pueden tener las
especies humanas, en la especie humana, digamos, en su tiempo equivalente. Y vamos a ir también un poco deprisa a ver uno de los aspectos más desarrollados, es todo el mundo de la paleogenómica y lo que hicimos en el Sidrón, desarrollar el protocolo de excavación limpia. Si funciona la peliculita, menos mal. Entonces nos vamos a ir momentáneamente al interior de la cueva del Sidrón. Aquí estamos a la entrada, estamos en el concejo de Pironia. Aquí estamos entrando al interior de la cavidad. Esta es la entrada actual. Ya estamos dentro de la cavidad y vamos a recorrer la galería del río hasta llegar al yacimiento propiamente. Ya estamos en el yacimiento, se está trabajando, lo que es una excavación. Entonces, ocasionalmente, aquí lo que vemos, por ejemplo, aflorando es un hueso, y en la excavación, cuando se detectó un posible elemento que podía ser susceptible de estudiar y de extraer ADN, lo que se hacía es salir de la cavidad, una persona se vestía de esta manera, otra compañera la ayudaba para evitar, y entonces aquí lo que se estaba procurando, lo que se estaba haciendo es sencillamente evitar en todo momento el contacto del cuerpo del excavador con el fósil, a fin de no contaminarlo con nuestro propio ADN. De tal manera que de esta manera, todo protegido y con esta neverita que ahora explicaremos para qué es, no es para llevar Coca-Cola en este caso, con una doble protección de guantes estériles, pues entonces todo esto, vuelvo a repetir, se hace para no entrar en contacto con los fósiles. Bien, este pequeño resto, que fue detectado nada más que un pequeño, digamos, al excavar, se termina de excavar propiamente y se levanta. Si ven ustedes aquí, esto resultó ser un fragmento de fémur, no se veía en el campo, pero sí que parecía apto para ser llevado al laboratorio y sacar ADN. Claro, este tipo de protocolos se puede hacer en lugares como el Sidrón, donde la probabilidad de que ese pequeño resto es de Neandertal es muy alta. En otros yacimientos, donde la inmensa mayoría de los restos son de animales, este tipo de protocolo no se podría establecer de este modo, ¿no? Bueno, pues como digo, una vez extraído con esas precauciones, salimos otra vez y en la neverita lo que llevábamos son estas típicas pastillas para mantener frío, y lo que se hace es sencillamente mantener una cadena de frío. Una vez que estamos en el exterior, las muestras se llevaban al hotel, donde teníamos un congelador de unos 20 grados y allí se congelaban y se mantenía la cadena de frío hasta llegar al laboratorio propiamente. Y hablo en pasado porque la excavación del Sidrón ya se ha terminado, se ha explotado el yacimiento y ya no queda, es un yacimiento con unas condiciones muy particulares y se ha terminado, entonces ya no hay excavación en sentido estricto. Conclusión de todos estos, aquí doy un salto mortal. La conclusión fundamental de esos estudios de ADN es que se ha encontrado que ha habido hibridación entre neandertales y sapiens, es decir, descendencia fértil. Y eso nos lleva a una conclusión fundamental e importante, y es que todos los que estamos en esta sala, todos, tenemos aproximadamente un 2% de genes neandertales. Paradójicamente, eso de ser neandertal era como una cosa primitiva, basta, digamos, lo peor, por así decirlo, es un neandertal. Bueno, pues resulta que todos tenemos un 2% de genes neandertales, porque se ha detectado esta hibridación. Y vamos a ver en una peliculita también, rápidamente, cómo ha sido la interpretación. Resulta que lo que se encontró es que todos los seres humanos de Eurasia tenían genes neandertales, y curiosamente los africanos no. Entonces, si nos vamos a hace 150.000 años, vemos que en el planeta Tierra teníamos neandertales, Homo sapiens, denisovanos, Homo erectus, Homo floresiensis, es decir, al menos 5 o 6 especies humanas. Avanza el tiempo y estas especies arcaicas se van retrayendo y sucede una cosa, y es que hay una salida más de humanos desde el continente africano hacia afuera. Y aquí se interpreta que hubo una área de hibridación, es decir, los humanos sapiens salientes se hibridaron con los neandertales que vivían en este área, y sus descendientes con ADN
neandertal se fueron dispersando por los diferentes lugares del planeta, todos ellos arrastrando genes neandertales. Los que no salieron, las poblaciones subsaharianas, estos no tienen genes neandertales. Los descendientes de los que salieron y se hibridaron, es decir, nosotros, sí tenemos genes neandertales. Y finalmente, la expansión de Homo sapiens es lo que conocemos en la actualidad. Ocupamos todo el planeta y somos la única especie y ya no hay en el planeta Tierra ninguna especie arcaica viviente. Bien, he citado muy deprisa los denisovanos y por ya para terminar, una pincelada de quiénes son los denisovanos. Esta es probablemente la última novedad en la prehistoria mundial. Los denisovanos son un grupo que se interpreta que son se llama un grupo hermano de los neandertales. Es decir, en la evolución de los neandertales hubo una diferenciación y por un lado encontramos los clásicos neandertales y por otro un grupo que no conocíamos, que son los que llamamos denisovanos. Digamos, como maravilla de la ciencia, decirles que este grupo humano fue detectado al sacar ADN de ese huesecito, que es una falange del dedo peñique. Pues de ahí se sacó un genoma completo y bien estructurado y se pudo ver que era un grupo similar, el grupo hermano de los neandertales, y a partir de eso ha entrado en la escena de la prehistoria europea un fenómeno que no conocíamos y que ahora mismo está por desvelar. Y les voy a explicar un poco y rápidamente hacer un poco confuso. Bien, la cima de los huesos que ya hemos comentado son antepasados de los neandertales morfológicamente sin problema, todos de acuerdo. Se extrajo ADN nuclear y se vio que efectivamente neandertales sin problema. Pero cuando se miró el ADN mitocondrial, aquí entraríamos en tecnicismos, que es un tipo de ADN muy concreto que está en las mitocondrias de las células y que heredamos solo de nuestra madre, y después se ha visto también en el ADN del cromosoma Y que heredamos solo de nuestro padre, esto es complicado, pues resulta que el ADN de la cima de los huesos es parecido al de los denisovanos y no es parecido al de los neandertales, como tendría que ser, puesto que son sus antepasados. Entonces aquí hay un cruce de cables que lo podemos ver, está un poco escondido, no lo vemos bien. Bueno, en estos esquemas lo que vemos es que si hacemos un esquema filogenético, es decir, un pequeño árbol evolutivo en el que tenemos nosotros sapiens, neandertales y denisovanos, cuando miramos el ADN nuclear, todo encaja. Nosotros por un lado y por otro lado un grupo de neandertales y denisovanos. Cuando miramos el cromosoma Y el ADN mitocondrial, no encaja, porque los neandertales se asocian con nosotros y los denisovanos quedan fuera. ¿Cómo se puede interpretar esto? Pues cuando se publicó se especuló mucho y poco. Y la conclusión, para poder conciliar esto, y ya es una vuelta de tuerca más en la prehistoria europea, es que si vemos en este esquema, lo podemos ver aquí también, en este, no sé si se ve suficientemente bien, tenemos un árbol evolutivo en el que tenemos dos linajes, humanos modernos y los neandertales, que después se dividen en denisovanos y los neandertales en sentido estricto, ¿vale? Bien, esto es lo que nos dice la morfología y el ADN nuclear. Sin embargo, el ADN mitocondrial no dice eso. ¿Qué es lo que se ha interpretado? Pues que hace aproximadamente unos 300.000 años, quizá algo menos, tuvo que haber en Europa otro evento de hibridación entre antepasados sapiens en el linaje de los neandertales. Es decir, en este caso, así como antes decía que nosotros tenemos un 2% de genes neandertales, los neandertales llevan ADN sapiens en sus mitocondrias y en el cromosoma Y. Porque esto no está demostrado, esto es una inferencia para conciliar los datos, porque si no, no hay quien lo interprete. De tal manera que, como les digo, aquí ha habido un evento de hibridación desde los antepasados sapiens al mundo neandertal.
De tal manera que hace aproximadamente unos 300.000 años, en la evolución del linaje de los neandertales, cuando ya empieza a haber en fósiles como Erisdorf, por ejemplo, o algunos fósiles franceses, donde ya empieza a aparecer esa morfología tan característica de los neandertales, simultáneamente en ese momento hay influencia genética de los antepasados sapiens. Y por ejemplo, por citarles un ejemplo, el gran incremento del volumen encefálico, que hasta hace unos años interpretábamos que era una evolución paralela en el incremento del encéfalo, ahora mismo podríamos cuestionarnos si ese, digamos, ese episodio de disparar el incremento del encéfalo que se detecta, que empieza hace 300.000 años, no puede ser por influjo genético del linaje de los sapiens. Esto que les estoy contando es lo último de lo último, es una vuelta más de tuerca, digamos, de la prehistoria europea en este caso. Y ya termino, ahora sí que sí, dándoles un poco una visión de la situación actual. Y lo que vemos es, primero, una gran diversidad de especies. Nosotros durante mucho tiempo nos hemos creído los únicos y reyes del mambo. También sabíamos que había neandertales y que los menospreciábamos de alguna manera. Y hoy en día lo que vemos es que en el planeta Tierra ha habido una diversificación y un montón de especies humanas, diferentes especies humanas. De tal manera que incluso eso nos lleva hasta cuestionarnos o a tener que redefinir qué entendemos por humanidad, porque los neandertales eran humanos, una especie humana, nosotros lo somos. Homo floresiensis también, los denisovanos también. Es decir, ha habido sencillamente diferentes maneras de ser humano. No solamente la humanidad sapiens es la que define ese fenómeno, sino que tenemos que empezar, estamos obligados a desligar qué es lo que aparte que cada una de estas especies define o amplía el concepto de humanidad. Y luego, como les comentaba también en estos esquemas, como en tantos otros, lo que hemos visto es que hay evidentemente evolución y diversificación de especies, pero los episodios de intercambio genético de ida y vuelta han sido bastante numerosos, pero lo cual no significa que anule el concepto de especie o que anule la identidad de los individuos. Nosotros somos sapiens, es evidente, los neandertales lo eran, floresiensis lo eran, erectus lo era, porque son identificables. Bien, eso es sencillamente para terminar esta noción de diversificación y de intercambio genético. Es decir, una situación mucho más compleja, mucho más rica, mucho más versátil que la que teníamos hace apenas 10 años. Y con esto sí que se termina. Bueno, con el permiso de los compañeros del museo, abrimos un brevísimo turno de preguntas. Máximo, yo creo, 3 preguntas. Hay algunas preguntas acuciantes que ustedes no pueden resistirlo, que usted quise preguntar, pero vamos a hacer 3 preguntas solamente. ¿De acuerdo? A ver, tenemos aquí una mano. Mira, para que os cueste más, súbete aquí, pues para que te diga. No, grito, Bueno, grita, no te van a ver. Según lo que nos explicas, hace 300.000 o 400.000 años hubo un encuentro del antecesor del Sapiens con Neandertal en la península arábica, me imagino. Porque no llegarían a... no se sabe. Es que eso sí que no lo sabemos, porque no tenemos... Eso es una inferencia que viene para cuadrar los datos de la información genética. Pero no tenemos ninguna evidencia física que podamos localizar. Podría ser en la península arábiga, ¿por qué no? En el Próximo Oriente o en los Balcanes. O por rizar el rizo, una entrada por el estrecho de Gibraltar y hubiera sido en la península ibérica. ¿Nos puedes hablar de Esa es la segunda. Ay, sí, por favor. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Bueno, si nadie más sigue. Que nos hables del arte del Neandertal, porque un poquito. Venga, sí, empezamos con la siguiente, no diapositiva, con la siguiente charla. Bueno,
realmente yo no soy especialista en esto, ¿no? No lo soy. Entonces, todo lo que diga, como se dice, se puede volver en mi contra. Como saben, ha habido unas propuestas de la existencia de una manifestación pictórica, yo no le llamaría arte para empezar, en el que fundamentalmente lo que se hace es lo que se dice ser neandertal por una cuestión estrictamente cronológica. Es decir, en algunas cuevas han aparecido unas manchas, con pintura, con pigmentos, y esas manchas han sido recubiertas a lo largo del tiempo por una pequeña costra de concreción calcárea, de calcita. Los especialistas han cogido pequeñas muestras de esa costra que tapa, y eso significa que la pequeña costra calcárea es más moderna que el sustrato que está tapando. Y estas pequeñas costras han sido datadas y han dado edades de aproximadamente, por ejemplo, 60.000 o 45.000 años, que supone que en este caso en España solo había neandertales en esa cronología. Hace 60.000 años en España solo vivían neandertales. Por lo tanto, esa manifestación pictórica, que yo no me atrevo a llamar artística, es de un tiempo que corresponde solo a los neandertales. Por lo tanto, se infiere que deberían ser ellos. Eso está en discusión, porque hay algunos autores que critican, como todo, en la prehistoria se critica todo. Lo que dicen es que esa datación pues, puede tener una cierta contaminación de uranio, entonces no es tan precisa como se supone. Hay defensores, digamos, acérrimos de que eso es una manifestación estética y cultural propiamente de los neandertales, que viene acompañada, por ejemplo, en Corbatón, en la Cueva de los Aviones, en Murcia en este caso, pues con la presencia de unas costras de Petén que tienen residuos de pigmentos, lo cual significa que en otros sitios hay lápices de óxido, se dicen lápices de óxido de hierro, que se supone que son para una ornamentación corporal. En definitiva, y por resumir, algunos autores defienden que esas manifestaciones son artísticamente relacionables con los neandertales, algunos otros autores critican por una cuestión puramente metodológica que no sería de la antigüedad que se defiende, y yo creo que el debate está completamente abierto, porque es un debate que se sustenta en las capacidades cognitivas y culturales de los neandertales comparado con nosotros. Los defensores de una capacidad cognitiva muy similar a la nuestra, por no decir idéntica, pues defienden esas manifestaciones estéticas, cognitivas y de simbolismo. Los que piensan que realmente los neandertales, a pesar de su humanidad y a pesar de su cultura material del musteriense, todo lo sofisticado que se quiera, pero no llega a lo que se supone que era el Paleolítico superior donde aparece esto. El debate está ahora mismo sencillamente encima de la mesa, y lo que sí está claro es que algunos autores muy próximos a nosotros han puesto en la palestra, digamos, esos datos que son motivo de debate justificado, porque hay otros que no son debates justificados, como aquel que dice cualquier cosa, ¿no? En este caso es un debate justificado. Gracias. Bueno, vamos a darle otro próximo. Nada, muchas gracias y por favor. Salgamos de forma ordenada.